Muy buenas noches, queridos Javerim y Javerot. Bienvenidos a nuestro estudio en el mes de luz, en el mes de Elul, hacia la luz, el estudio de esta noche y supongo de varios días siguientes en memoria de la Neshama de nuestro querido Javer Moshe Ariel Ben Yehuda Zichrono Libraja, quien falleció hoy en Oklahoma City. Y estábamos con Rabbeinu mostrándonos no solo la centralidad, sino la importancia de la ciencia interna. Y aquí hay un debate que no dimensionamos lo suficiente cuando lo estudiamos la primera vez, entonces estoy aquí dos parrafitos antes de donde habíamos cortado, página 12 en el texto, donde una vez le pregunté a un hombre que era considerado entre los sabios de la Torah sobre alguno de los temas que mencionamos sobre la sabiduría interior, y me respondió que en esto y cosas similares la tradición es suficiente para reemplazar la investigación racional. Es decir, esta es la actitud tradicionalista, esta es la actitud diríamos, entre comillas, ortodoxa, que dice, no hay que pensar las cosas demasiado. La tradición cree, o sea, porque hay que cuestionar, porque hay que tratar de entender los misterios de la Torá, hay que creer. Esta actitud, a pesar de que es más común en otras religiones, ciertamente existe en el judaísmo, y ha habido comunidades donde ha habido grandes crisis, excomunicaciones y crisis. Y aquí lo que responde Rabbeinu es la tradición de Sefarad, que es, si yo tengo la habilidad de entender, de acercarme racionalmente a Dios, y no lo hago, y me conformo simplemente con lo que me da la tradición, y no investigo, esto es negativo. Esto es tener los mandamientos de Dios y la Torah en poca estima. Si la Torah no aguanta una investigación racional, si no aguanta una investigación, un escudriñamiento, ciertamente no puede ser la gran joya en el centro de la corona del Ribono Shel Olam. Nuestra tradición nos dice constantemente, ocúpate de ella porque en ella está todo el secreto. Entonces, nuestra misma tradición nos invita a ahondar, a investigar, y ya tuvimos hoy, desafortunadamente, Rabbeinu, miembro de su tiempo, dijo, las mujeres y los niños. Estas categorías, por supuesto, ya no son operativas. En la época de Rabbeinu, solo un porcentaje muy pequeño de hombres tenía la capacidad de sentarse a estudiar. En esto era un sistema profundamente elitista. La mayoría de los hombres y la inmensísima mayoría de las mujeres vivían una vida analfabeta de trabajo agrícola rudísimo, tanto si eran musulmanes, cristianos, judíos. Y solo en ciertos lugares donde se había logrado acumular cierta riqueza, ciertos recursos, libros, la gente se podía dar el lujo, verdaderamente un lujo, de la investigación racional. Aceptemos un poco el elitismo medieval, pero entendamos que justamente la gran bendición de nuestra época es que muchas de estas barreras de tiempo, ¿cierto? La gente antes no tenía tiempo para estudiar, hoy tenemos, Baruch Hashem, más tiempo para estudiar. Barreras de educación, antes solo un grupo muy pequeño de hombres era educado, hoy tenemos cada vez una población llegando a niveles casi de 100% de alfabetismo, es decir, tenemos toda una sociedad involucrada en los valores del texto y del intercambio. Es una cosa muy diferente. Y no hay que seguir, o sea, cuando Rabbeinu habla de un hombre desarrollado, quitémosle el género. Hoy hablamos de hombres y mujeres porque es una cuestión
de educación y de tiempo libre y no de naturaleza. En el momento en que a mí me digan que los hombres y las mujeres requieren espiritualidades diferentes por cuestiones biológicas o fisiológicas, es donde pierden el año conmigo. Y aquí no nos da un mashal, una parábola. Este asunto es similar a la siguiente parábola, a la siguiente ilustración. Un oficial fue encargado por el rey para recibir dinero de los funcionarios de su reino. ¿Okay? Un recolector de impuestos. El rey le dio instrucciones especiales para contar las monedas y pesarlas y verificar su calidad. El oficial era lo suficientemente inteligente y hábil para cumplir todo lo que el rey le había ordenado, es decir, contar las monedas, pesarlas y verificarlas. Pero los sirvientes reales astutamente lo trataron con palabras hasta que confió en ellos. Le trajeron el dinero y le aseguraron que era correcto en cantidad, peso y calidad. Él les creyó y fue demasiado perezoso para verificar por sí mismo la verdad de sus palabras, transgrediendo así las órdenes del rey. Cuando el asunto llegó al rey, ordenó que se le trajera el dinero. Cuando el rey interrogó al oficial sobre el recuento total y el peso del dinero, no pudo responder. Aunque la cantidad de dinero pudo haber sido correcta, el rey lo condenó por haber sido negligente en su orden al confiar en las palabras del sirviente en algo de lo que habría podido haber obtenido certeza por sí mismo. Frenemos un segundito. ¿Qué está diciendo esta parábola? Dios nos dio mitzvot y Torah para que la estudiemos. No para que recibamos todo ya digerido. Confío, ¿cierto? ¿Cierto? Las personas que nuestros rabinos, nuestros maestros, de los cuales recibimos de esta tradición, Baruch Hashem. Y judíos fantásticos de conocimientos increíbles que son un vínculo, un eslabón irrompible de una cadena. Pero yo no puedo decir, bueno, pues me quedo conforme con esa Torah y no voy a investigar. Porque Dios le está pidiendo a toda persona que pueda, darse el lujo, ¿cierto? Que pueda darse el tiempo libre y el esfuerzo de investigar en esta palabra. Y aquellas personas que viven una vida de Torah, que estudian Torah, saben la dulzura de este ejercicio, tanto hombres como mujeres. Solo si no hubiera sido, solo tiene tilde, solo si no hubiera sido lo suficientemente hábil para hacer una contabilidad, no habría sido encontrado culpable por confiar en los sirvientes. Al menos tratar de organizar, ¿qué me están presentando aquí? Vamos a contarlo superficialmente. Así también, si no fueras capaz de comprender este tema con tus facultades de razonamiento, como es el caso con respecto a las razones de los mandamientos recibidos, aquí estamos hablando mandamientos recibidos, aquí esto lo habíamos definido como Hukim. Estos son los mandamientos como la vaquilla roja, que no tienen una explicación racional inmediatamente obvia. Entonces tu excusa para abstenerte de esta investigación sería válida. Cierto rabino nos dice, si tú creyeras tontamente que esta es la verdad, mira que te cuento que no es así. Si esto estuviera más allá de tu comprensión, como entender la vaquilla roja, ok. Del mismo modo, si tu mente falla y tu percepción es demasiado débil para comprenderlo, no serías castigado por tu negligencia. Y de nuevo, qué pena, señoras, señoritas, damas que nos escuchan, y serías considerado como niños y mujeres que lo aceptan de la tradición.
Es decir, alguien que no tiene tiempo o recursos o capacidad para estudiar, lo que nos dice Rabbeinu, pues que reciba buenas opiniones de la tradición, pero si yo tengo tiempo, habilidad y educación para estudiar, ¿por qué no habría de hacerlo? Y aquí de nuevo no hay una cuestión de que los niños sean tontos, ni las mujeres sean tontas, esa es una cuestión puramente sociológica que refleja las condiciones del tiempo de Rabbeinu y se lo perdonamos por su gran sabiduría, pero ciertamente para los lectores y lectoras de este texto hoy en día nos referimos a una persona que tenga ganas de estudiar, tiempo de estudiar, facultad de estudiar. Pues si eres una persona de intelecto y entendimiento, capaz de obtener certeza sobre lo que has recibido de los sabios y profetas en cuanto a las raíces de la religión y los ejes de las acciones, vamos a revisar qué es lo que nos dice la traducción de Ibn Tibbon. לכם על בירור מה שקיבלת מהחכמים בשם הלאומיים משולשת הדת וכותבי המעשים. Tengo que revisar esta traducción, pero entendámoslo como la experiencia. Yo sé que el mundo funciona, ¿cierto?, de cierta manera, y quiero entender el orden natural de las cosas. Entonces se te ordena que uses tu intelecto hasta que comprendas el asunto del modo que te resulte claro, tanto por la tradición como por la razón. La labor especulativa, o digamos más bien, o sea, aquí no tenemos que ponerlo en cuestión especulativo. Especulativo siempre suena como un ejercicio condenado al fracaso. Es lo que, cuando uno especula, está buscando soluciones. La mayoría de las soluciones no van a resultar. Pero aquí lo que tiene en mente Rabbeinu cuando está hablando de esta ciencia interior no es solamente argumentos filosóficos secos sobre la creencia, sobre la demostración de la existencia de Dios, sino también cuestiones contemplativas. Abrir el corazón. Se te ordena que uses tu intelecto para que comprendas el asunto de modo que te resulte claro, tanto por la tradición como por la razón. Pero si ignoras esto y eres negligente en ello, se te considerará como si no cumplieras con tu deber hacia el bendito Creador. Poniéndose un segundito la kippah sufí, lo que nos está aquí insinuando Rabbeinu es muy bueno es recibir ideas correctas de la religión, de la tradición, ¿cierto? La Torah me enseña Dios es uno. Ok, esta idea tal vez no se me habría ocurrido por mi propia cuenta, ¿cierto? Las mitzvot, muchas de ellas no se me habrían ocurrido, las historias de la Torah, o sea, todo esto es información nueva muy valiosa. Oh, sí, lo creo desde la primera letra de la Torah hasta la última letra de la Torah. Pero si no examino qué es lo que no tengo experiencia de Dios. Aquí cuando hablamos de razón también podríamos decir experiencia. Yo puedo ir a la sinagoga todos los días y rezar, ¿cierto? El Birkat Shlomo desde la página 0 hasta la página 212. Todos los días de mi vida. Pero si vivo una vida religiosa superficial, tal vez cuando esté en esos momentos no tengo, tengo que recitar esto y me va bien en los negocios y tengo hijos y chévere y no me enfermo. Ok, mientras diga estas palabras estoy haciendo la magia correcta. Aquí lo que nos está diciendo Rabbeinu es todas estas son oportunidades de experimentar a Dios, de encontrar a Dios, de dejarnos tocar por Dios, y aquel que desperdicia la oportunidad pues tendrá que
rendir cuentas de acuerdo a su nivel. ¿Sí? O sea, uno tampoco puede esperar a alguien que por cuestiones de la vida, por cuestiones del trabajo, ¿cierto? Si yo estoy en un trabajo horrendo, 20 horas al día, no tengo un solo momento para Torah, para la interioridad, pero voy en el subte cayéndome del sueño y digo ese Shema, y en ese Shema me conecto, eso tiene más valor. Ok, o sea, aquí Rabbeinu diciendo, todos vamos a ser filósofos, ojalá, en los tiempos de Mashiach todos tendremos tiempo y educación y oportunidad para poder estudiar, pero en este momento el estudio sigue siendo un lujo y Rabbeinu no va a acusar a aquellas personas que por ocupación, por falta de educación o por falta de acceso. Mucha gente quiere aprender judaísmo, quiere aprender Torah y son rechazados por las instituciones. Esto no es un secreto y en ese caso quedan liberados de un poco de la responsabilidad. Esto se explicará de dos maneras. De milagro no eran tres. En primer lugar, a partir de lo que dice la Escritura. Si se presenta un asunto que es demasiado difícil para vosotros, en el juicio entre sangre y sangre, entre pleito y pleito, entre tribulación y tribulación, haréis conforme a la sentencia que os declaren Sefer Devarim. Esto es para Parashat Shofetim y es lo que yo llamo la base de la Torah del futuro. La Torah es consciente de que va a llegar un momento en la historia donde las herramientas conceptuales y físicas de la edad de bronce tardía en el Medio Oriente no van a ser suficientes. Va a haber un asunto que les va a poder en el futuro, ya sea una cuestión entre sangre y sangre. Estas son cuestiones de ley ritual. Entre pleito y pleito, cuestiones civiles, cuestiones de política. Entre tribulación y tribulación, es decir, juicios criminales. Y estamos también hablando de leyes de Bemnega Lenega. ¿Cuál es el versículo? El versículo es hermoso. Y al final, ¿qué es lo que dice? Que los sabios, los jajamim que estén en esa época tienen que investigar. La Torah no solo nos da el derecho a investigar, nos da la obligación a investigar. Si examinamos qué temas se incluyen en el primer versículo, encontramos, podemos decir, que son cosas que necesitan ser detalladas, distinguidas y discutidas por el método de la tradición y no por el de la demostración lógica a partir de la razón solamente. ¿Cierto? Sangre y sangre. Que estamos hablando temas de donde hay un componente tradicional. ¿Qué tipo de sangre está prohibida? Pero también tiene que haber una experiencia. Como podemos ver, el versículo no incluye asuntos que se puedan alcanzar a través de la razón. Esos son asuntos legales, ya sea rituales, civiles, penales, pero no hay doctrinales. Cuando tengas una pregunta doctrinal, porque no dijo, por ejemplo, cuando tengas una pregunta sobre la unidad de Dios o en relación con los nombres y atributos del Creador, una pregunta filosófica. ¿Qué significa que Dios sea Hanun, gracioso, Rahum, misericordioso? ¿Qué significa? En cuanto a cualquiera de las raíces de la religión, como el servicio a Dios, la confianza en Él, la sumisión a Él, la dedicación de actividades a Él, la purificación de la conducta del daño de las cosas perjudiciales, el arrepentimiento de las transgresiones, pecado es aquí. No es una palabra judía. El temor y el amor a Él, avergonzarse. Todas estas mitzvot que hemos dicho que son mitzvot del corazón, hacer un balance espiritual y deberes similares que pueden cumplirse a través de la razón y el reconocimiento. Solo en casos de ley alajá hay donde hay un precedente tradicional.
En otros aspectos, no. Tenemos esta obligación de buscarlo nosotros mismos. Él no dijo que los aceptemos en base a la autoridad de los sabios de la Torá y que confiemos solamente en la tradición. Por el contrario, la Escritura dice con respecto a estos que reflexionemos sobre ellos en nuestro corazón y apliquemos nuestro intelecto a ellos después de haberlos aceptado primero de la tradición, que cubre todos los mandamientos de la Torá, sus raíces y sus ramas. Debes investigarlos con tu intelecto, entendimiento y juicio hasta que sepas la verdad de ellos, de las nociones falsas. Como está escrito, por lo tanto, reconoce hoy y considera dentro de tu corazón que el Señor, Él es Dios. Vehashevota el levavejaki Adonai hu Elohim, bashamayim imal ve'al haaretz mitachat en od. Pensar en Dios es una mitzvah. Tratar de experimentar racionalmente a Dios, dado que no lo podemos experimentar sensorialmente, es una mitzvah sobre la cual vamos a aprender mañana, Bezrat Hashem, las próximas semanas.